La humanidad necesita tanto la dualidad como la no dualidad. Soy Pedro Nonell, recordaros, haciendo una serie de vídeos sobre a ver si existe un hilo conductor en la historia espiritual de la humanidad basado en la no dualidad en el todo es uno. Como hemos comentado en otros vídeos, la gran mayoría de la humanidad es dualista. Solo una minoría privilegiada es capaz de seguir el camino no dualista del Advaita Vedanta. Tanto el dualismo como el no dualismo son necesarios y cada ser humano es libre y debe serlo de elegir su propio camino. Recordar que estoy basando esta investigación básicamente en lo que aprendemos en los Upanishads y sobre todo en Swami Vivekananda, en el ensayo del Jnana Yoga, que es la Unión de la Diversidad, que he traducido al español. Y Vivekananda decía, ahora bien, tal como existe la sociedad en la actualidad, todas estas tres etapas son necesarias. Una no niega a la otra. Una es simplemente el cumplimiento de la otra. El Advaita Vedanta cualificada, el Visista Advaita Vedanta de Ramanuja, no dice que el dualismo esté mal. Es una visión correcta pero inferior. Está en el camino de la verdad, por lo tanto, que cada uno elabore su propia visión de este universo de acuerdo con sus propias ideas. Sri Ramakrishna Paramahansa realizó a Dios a través del no dualismo como del dualismo, concluyendo que ambos caminos eran válidos. Y os leeré una preciosa frase que decía Ramakrishna: yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo, hinduismo, islamismo y cristianismo, y además seguí el camino de los Shaktas, de los Vaishnavas y de los Vedantistas, la vía no dual, y realicé que hay un solo Dios hacia quienes todos están viajando, pero los caminos son diferentes. Y había otra reflexión preciosa de Ramakrishna, está en el Evangelio de Sri Ramakrishna, que por cierto yo lo he reeditado, he realizado varios cambios, había una traducción excelente al español, pero prácticamente lo he retraducido y añadido sobre todo versos del Gita. Pero bueno, en el Evangelio leemos: nadie puede decir con determinación que Dios es esto y nada más. Él es sin forma, Advaita, y también tiene forma, que sería la dual. Para el Bhakta Yogi asume diversas formas, pero para el Jnani Yogi es sin forma. Vale decir, para el que considera el mundo como un mero sueño. El Bhakta siente que él es una entidad y el mundo es otra. Por lo tanto, Dios se le revela como una persona. En el Bhagavad Gita encontramos también tanto la dualidad como la no dualidad, y creo que esa es una de las grandes grandezas, ese carácter armonizador del Vedanta. Admite las tres vías, la vía dual y dos dentro del no dualismo, que sería la del absoluto de Sankara, el no dualismo absoluto, y luego el no dualismo cualificado. Y todos estos tres caminos son perfectamente válidos. Y hay un verso del Gita, del capítulo 9, el 15, en donde Krishna dice: sin embargo, otros me adoran con el sacrificio del conocimiento, el jnana, a quien tiene que ser visto como en todas partes como uno, que sería la visión no dualista, como diferente, que sería el no dualismo cualificado, o como muchos, que sería el dualismo. Por tanto, la humanidad necesita tanto el no dualismo para una minoría capaz de entender el Jnana Yoga, ese camino tan complicado del conocimiento, como el dualismo para las grandes masas, con tendencias naturales a la acción, el Karma Yoga, o a la devoción, como podría ser el Bhakti Yoga. En la vida, como en la espiritualidad, no existe una talla única. El Advaita, la unidad, es una cima intelectual, pero el Dvaita, la dualidad, es el motor que mueve las masas hacia la acción y la devoción. Por tanto, necesitamos estos tres caminos, que básicamente los sintetizamos en dos, que es dualismo y no dualismo. Para recordaros un poco, en el Dvaita el alma y Dios son siempre diferentes, y en el Advaita el alma y Dios son esencialmente uno. Espero que os haya gustado este vídeo y sigáis viendo los que estoy realizando sobre a ver si podemos encontrar ese hilo conductor en la historia de la humanidad, ese hilo áureo que nos una a todos, tanto en el tiempo como en el espacio. Muchísimas gracias, soy Pedro Nonell, espero que os haya gustado este vídeo
lo compartáis, y si tenéis algún comentario, pues me encantaría leerlos y todos nos enriqueceremos más. Muchísimas gracias, Namaste.